Bueno, vamos a presentar un poco el práctico 8, que es de derivadas parciales y diferenciabilidad. Los primeros dos ejercicios, estos primeros dos, son básicamente como para entrar en calor, digamos, como para practicar un poco cómo se hacen las cuentas. Tienen que calcular las derivadas parciales y las derivadas respecto a x y a y. Entonces es un poco la mecánica esa que ya estuvieron viendo de cómo, digamos, dejar fija una variable, derivar respecto a la otra y eso. Básicamente los primeros dos son de eso. Y el tercero también, en realidad. El tercero en realidad que tiene como una excusa, digamos, que es la ecuación del calor. La ecuación del calor es una ecuación en derivadas parciales. Básicamente es como es una ecuación diferencial. Es lo que se llama una ecuación diferencial en derivadas parciales. Se denota EDPs, ecuación de derivadas parciales, o PDE en inglés, lo pueden ver así. Y básicamente es encontrar una función u que cumple esta ecuación que está acá. Una ecuación u de tx, tal que su derivada respecto de t valga, bueno, esto que está acá, ¿no? A cuadrado por dos veces, vamos a escribirlo, la derivada respecto de x dos veces. Y básicamente esto modela cómo va variando la temperatura en una barra a lo largo del tiempo respecto a la posición x. No importa demasiado esto, después lo van a ver en algún otro curso. Pero en definitiva lo que les pide ver es que esta función que está acá, bueno, acá está, yo la escribí al revés en el orden de las variables, pero no importa, que esa función que está ahí es efectivamente una solución de esta ecuación. Y ustedes ya saben de ecuaciones diferenciales que para verificar que algo es solución, simplemente tienen que derivar y enchufarlo en la ecuación y ver que cumple la ecuación diferencial. En este caso van a tener que calcular dos cosas. Calcular la derivada respecto de t y calcular la derivada respecto de x dos veces y ver que se verifica esta, esta ecuación diferencial. Simplemente como comentario, resolver esta. Obviamente ya saben que resolver una ecuación diferencial es mucho más difícil que verificar que algo es solución. Bueno, esta se puede resolver y van a verlo en algún curso de ecuaciones diferenciales, van a ver algunas técnicas para resolverlo. Bueno, luego el ejercicio 4 les pide estudiar la continuidad y la existencia de derivadas direccionales en cada una de estas funciones. Claramente van a tener que hacer en cada una de estas un estudio separado en algunos puntos. Por ejemplo, miremos, no sé, esta función de acá, la de la D. Si x por y es distinto de 0, o sea, fuera de los ejes, está definida así. Y entonces ahí parece que no hay ningún problema, va a ser continua, quizás sea diferenciable. Y el problema es en los ejes, justamente, y eso es lo que tienen que estudiar con un poco más de cuidado. Bien, eso con todas las funciones. El ejercicio 5 es un ejemplo clásico. De hecho, creo que está en OpenFink, si no me equivoco, en el video número 28. Está discutido un poco este ejemplo. Y básicamente les pido ver que tienen que esta es una función para la cual existen todas las derivadas direccionales en el origen y sin embargo la función no es continua. ¿Sí? Esto se discute bastante, lo hemos discutido bastante, que la existencia de derivadas direccionales no garantiza la continuidad. De hecho, por eso después pasamos al concepto de diferenciabilidad. Bueno, está dicho ahí eso. El ejercicio 6 es muy parecido. Es un ejemplo que les recomiendo que lo hagan juntos, digamos, que hagan el 5 y enseguida el 6, como para no olvidarse lo que hicieron. Porque es una función que está definida en unas regiones, digamos, que tienen algo de similar a las del ejercicio 5. Pero la función, en lugar de ser tan abrupta, digamos, como la función del ejercicio 5 valía 0 o 1. Y en la del ejercicio 6 es como más suave. Vale 0 o, bueno, va creciendo dependiendo del valor absoluto de x. Entonces, esta función de acá es continua, del ejercicio 5 no lo era. Y existen todas las derivadas direccionales en el origen, pero sin embargo no es diferenciable. ¿Sí? O sea, en el ejercicio 5 teníamos existencia de todas las derivadas direccionales, pero no era diferenciable y por lo tanto tampoco era continuo. En el ejercicio 6 dijimos, bueno, vamos a suavizarlo un poco, le agregamos continuidad en el origen. Entonces ahora tenemos una función que es continua, que existen todas las derivadas direccionales. ¿Capaz que eso alcanza para que sea diferenciable? Bueno, no alcanza tampoco. Es lo que estamos viendo en este ejercicio. El concepto de diferenciabilidad es estrictamente más fuerte que los dos, que lo de continuidad, que la existencia de derivadas direccionales y que la combinación de ambos. Bueno, el ejercicio 7 que dice, bueno, tienen que estudiar la continuidad y diferenciabilidad de esta función en algunos puntos determinados, que son los que están acá.
Básicamente es un poquito más de lo mismo con una función particular. El ejercicio 8 también es básicamente de cuentas, o sea, mitad cuentas y mitad conceptual. Les pregunta si existe alguna función de clase C2, y ahí van a tener que ver qué es lo que ustedes saben que cumplen las funciones de clase C2 del teórico respecto a las derivadas parciales de algún orden. Entonces les pregunta si existe alguna función que cumpla que la derivada respecto de x es esto de acá y la derivada respecto de y es esto de acá. Capaz que tienen que hacer alguna cuenta y ver si se verifica algo que ustedes saben que se tiene que verificar. Si no se verifica, entonces no puede existir tal función de clase C2. Bien. Bueno, el 9 es bastante interesante del estilo, digamos, del 5 y el 6 en el siguiente sentido. Les dan una función que está definida como 0 en el origen y como esta otra expresión fuera del origen. Entonces lo que tienen que ver es, primero, que existen todas las derivadas parciales en todos los puntos y calcularlas, probar que f es diferenciable, en particular en el origen, y por último probar que f no es de clase C1. O sea que hay funciones que son diferenciables pero que no son de clase C1, cuyas derivadas parciales no son continuas. El ejercicio 10 es una especie de teorema de valor medio en algún sentido para derivadas. Fíjense que lo que tenemos es una función que es bastante sencilla, es un polinomio en dos variables, de hecho, x3 por y. Y nos dan dos puntos, el 0, 0 y el 1, 2, y nos pide hallar un sí en este segmento, en el segmento AB, tal que se cumpla algo que tiene tremenda cara de teorema de valor medio. Fíjense, vamos a dibujar acá, tenemos entonces el plano del este R2, digamos, el dominio de la función. Tenemos el 0, 0, que está por acá, y tenemos el que es 1, 2, este punto de acá, y tenemos este segmento entonces, o sea, este punto es A, este punto es B, y lo que nos dice es que hay algún punto, psi, en este segmento de acá, tal que se verifica esto que dice acá. ¿Qué es esto? Es f de b menos f de a. Lo podemos escribir. Fíjense que acá no podemos pasar dividiendo b menos a para acá, que es lo que uno haría en cálculo 1, digamos, ¿no? Esto, si lo escribieran. Opa, perdón. Si esto lo escribieran en cálculo 1, esto sería. A ver si lo podemos escribir por acá. Esto sería f de b menos f de a. Podrían pasar dividido b menos a. Esto es. Y acá lo que diría es la derivada en algún punto intermedio. ¿Sí? Este es el teorema que ya saben. Acá este plano que estoy dibujando acá arriba no es el mismo de acá. Este plano es el que dibujamos en cálculo en una variable. Tenemos una función que hace algo así. Acá está A, acá está B. Y entonces lo que saben es que hay algún punto acá, un C, tal que la derivada acá es igual que... bueno, tiene la misma pendiente que eso ahí. Esto ya lo saben. Esto es algo parecido a eso, pero sin embargo ahora nos estamos restringiendo a movernos. Bueno, perdón, entonces B menos A, perdón, B y A son puntos del plano, ¿sí? Entonces no puedo pasar dividiendo. Y en lugar de f' de c, lo que nos queda es el diferencial evaluado en algún punto intermedio en este sentido, que pertenece a ese segmento. Entonces no se olviden de eso, de imponer que ese sí pertenece a este segmento de acá, ¿sí? No es cualquiera. ¿Sí? Este es un psi1, si quieren, psi1, psi2. Bueno, escribí como mi cara. De vuelta. Vamos a ponerle z, ¿está? Z, que es z1, z2. No es cualquiera, ¿sí? Estas coordenadas z1 y z2 son tales que pertenecen a este segmento de ahí. ¿Tá? Van a tener que ver cuál es la relación, que es muy sencilla, que tienen que cumplir z1 y z2 para estar ahí. Y bueno, lo importante es que el DF es el diferencial, ¿sí? Es la transformación lineal. Para cada punto en donde ustedes evalúan el diferencial, les queda una transformación lineal distinta. Entonces, básicamente es lo mismo que con la derivada. Para cada punto donde evalúan, les tienen un valor distinto de la derivada. ¿Cuál es? ¿No? Lo que estamos dibujando acá arriba hoy, el CS. ¿Cuál es el C? Tal que cuando evalúas la derivada en ese C, te da tal número, que era la pendiente original. Bueno, acá es cuál es el punto en este segmento donde tengo que evaluar el diferencial para que esa transformación lineal verifique esto que está acá. ¿Ah? Es más, no es tan difícil como parece. Bien.
Después el 11 es de vuelta, ya un tema que ya lo venimos revisitando bastante, es el cambio a polares, ¿sí? Este cambio a polares que está acá es el mismo que aparecía en complejos, que apareció en el práctico pasado, que vuelve a aparecer ahora y que va a volver a aparecer cuando veamos integrales. Entonces, lo que tienen que ver acá es cómo quedan las derivadas de esta función, de una función cualquiera f, diferenciable, y la g del cambio de variable. Es decir, tenemos una función cualquiera, f, la escribimos en términos de las variables polares y queremos calcular cómo quedan las derivadas respecto a esas nuevas variables. Esto va a ser útil después cuando veamos integrales. Bien, luego el 12 tenemos una función de la cual tenemos algunos datos, como por ejemplo que la derivada en el origen respecto a x vale 2, que la derivada en el origen respecto a y vale menos 1 y que es diferenciable en el origen. Entonces nos pide calcular una derivada direccional para cierta dirección, ¿tá? Y acá la clave de todo esto es saber que es diferenciable, porque si nosotros sabemos que es diferenciable, recuerden que hay una relación para poder describir las derivadas direccionales en función de las derivadas parciales en el origen, ¿sí? Las derivadas parciales, esas que son dos nada más, estas dos, la derivada respecto de y respecto de x, bueno, la dije al revés, nos alcanzan para decir cuánto valen las derivadas direccionales en todas las direcciones, ¿sí? Hay un producto interno ahí relacionado con el gradiente y el vector. Bueno, esto lo revisan y es bastante sencillo. El 13 y 14 van en el mismo sentido, en el siguiente contexto, que les dan alguna información sobre la función y tienen que hacer cosas. Por ejemplo, en el ejercicio 13 nos están diciendo cómo se comporta la función en determinadas rectas, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de vuelta, si este es el dominio, entonces nos están diciendo cuánto vale la función en x,1, o sea, acá, ¿sí? Cuando y vale 1, nos están diciendo cuánto vale en el 0i, o sea, cuando x vale 0, acá, y nos están diciendo cuánto vale en x,1 menos x, eso es una recta que creo que es esta de acá, a ver, algo así. Nos están diciendo cuánto vale ahí. Entonces, esa es toda la información que tenemos de la f, ¿sí? Cómo se comporta en esas tres rectas azules. Entonces tenemos que indicar en qué puntos es posible hallar la derivada parcial respecto a x o respecto a y en qué puntos es posible hallar el gradiente, o sea, ambas, ¿no? Y bueno, después calcular la derivada direccional en el 0, 1, en este punto, respecto a el vector 1 menos 1, ¿sí? Y después, bueno, indique en qué punto se puede decir algo sobre la diferenciabilidad de f. Este es bastante interesante como para discutir qué cosas podemos decir y qué no a partir de esa poca información que tenemos en principio de la f. El 14 es similar en ese sentido, nos dice cuánto vale la función en, bueno, esta es una recta parecida, ¿no? Nos está diciendo cuánto vale la función en una recta así, y sabemos otras cosas, y bueno, nos pide para todo x, y que f es diferenciable en el origen, ¿sí? Eso nos lo dicen, y tenemos que calcular la que nos falta, digamos, o sea, recién decíamos en el, ¿cuál era? El 12, en el 12 decíamos, si tenés que f es diferenciable, entonces sabes que las derivadas direccionales tienen determinada relación con el gradiente, ¿sí? Que básicamente que las derivadas direccionales las puedes calcular como el gradiente, producto interno, el vector respecto al cual querés hallar la derivada direccional. Entonces acá nos preguntan uno de los componentes del gradiente, ¿sí? La derivada respecto a x, que capaz que la podemos sacar de esa misma relación teniendo, bueno, quizás de esta información podemos sacar algo sobre alguna derivada direccional, y acá con esto capaz que podemos sacar algo que tiene que ver con la otra componente del gradiente, ¿sí? Y de ahí poder despejar la información que nos piden, que es la única que falta de esa ecuación. Bueno, luego en el 15 ya empezamos a calcular la matriz jacobiana, ¿sí? Ahí tienen que calcular todas las derivadas de cada una de las componentes de... Bueno, depende de f, ¿no? Estas son funciones que van de Rn a Rm. Por ejemplo, en este primer caso tenemos una sola es una función muy parecida a con la que veníamos trabajando, porque es una sola función, esto que está acá, o sea, m es igual a 1, n es igual a 2 y m es igual a 1. Y después tenemos otras, como por ejemplo esta, que es acá n es igual a 3, porque tenemos 3 coordenadas, y m es igual a 2,
porque va, la imagen, digamos, es un vector que tiene dos coordenadas. Entonces cada una de estas funciones la tienen que derivar respecto a cada una de estas variables y ahí le van a quedar una matriz con 6 entradas en este caso, que son las que tienen que calcular en este punto, en el 0, 1, 2. Bien, lo mismo con estas otras funciones que aparecen por acá. En el 16 es básicamente lo mismo, pero sumado a que tienen que calcular las jacobianas de las composiciones, ¿sí? Acá usando la regla de la cadena. Y lo pueden hacer de dos maneras. Pueden hallar la composición, ¿sí? Porque acá tienen explícitamente cuáles son las funciones, ¿sí? O sea, cuál es la f explícitamente, cuál es la g explícitamente. Entonces pueden calcular ambas composiciones, f compuesta con g y g compuesta con f. Pueden hallar explícitamente la composición y después derivarla. Y también pueden aplicar el teorema de la regla de la cadena, en el cual tienen que hacer ahí el producto de las matrices jacobianas. Yo les recomiendo bueno, tienen que saberlo hacer de las dos maneras, ¿sí? Porque en algunos casos pueden hacer uno y no el otro, y en otros casos al revés. Entonces, elijan alguno de estos, quizás, no sé, capaz que que es el que tiene menos cuentas, menos cosas dividiendo que pueden complicar. Pero bueno, elijan por lo menos uno de ellos y ese háganlo de las dos maneras para corroborar que les da igual, ¿no? Eso es importante. Bueno, y después el 17 y el 18 tienen que trabajar con el plano tangente a la gráfica de una función en determinado punto. En el 17 bueno, estas tres funciones, en los puntos que les dice por acá, tienen que recordar cuál es o deducir, no es muy difícil, la ecuación del plano tangente. Y bueno, calcularla en esos puntos. Y el 18 tiene ahí una cosita que es es una función que está definida a raíz de una función de RNR, pero donde, bueno, artificialmente, si quieren, de alguna manera, artificialmente no, nos construimos una función de dos variables utilizando una función de una variable que es esta que está acá, donde la y y la x aparecen acá y acá. Y bueno, entonces tienen que ver que lo que hice acá, ¿no? Que todos los planos tangentes a la gráfica vamos a borrar acá, demostrar que todos los planos tangentes a la gráfica de esta función tienen un punto en común, ¿sí? O sea que todos esos planos pasan todos ellos por un punto que van a tener que calcular, que se van a dar cuenta enseguida cuál es cuando escriban las ecuaciones y escriban cómo son los planos tangentes que aparecen por ahí. Bueno, esos son los ejercicios que aparecen antes de los opcionales. Los opcionales son poquitos. Me voy a concentrar. Les voy a decir que estaría bueno que elijan. Bueno, que elijan, no. Estaría bueno que hagan que no es muy difícil y tiene de alguna manera algo conceptual. O sea, que si se dan cuenta de qué es, les sale en un segundo. Y, o sea, no les va a llevar mucho tiempo y les va a proporcionar un entendimiento conceptual del gradiente o de las derivadas parciales que está bueno que practiquen con este ejercicio. Después, si quieren mirar los otros también, hay algo más de acá de planos tangentes respecto a algunas superficies. Bueno, ahí algo con los moles de un gas y bueno, y otras cosas. Acá aparece otra ecuación en derivadas parciales, que es la ecuación de onda, que es cómo se modifica una cuerda a lo largo del tiempo. Vieron que es parecida a la ecuación del calor, pero acá las dos derivadas son segundas. Esta es otra ecuación que después en algún momento quizás puedan estudiar en algún otro curso. Y el 23 tiene que ver con transformaciones lineales, igual que el práctico pasado donde mezclamos un poco las dos cosas. Así que bueno, métanle un poco a este práctico. El que viene después, el 9, es realmente muy corto, así que gasten sus energías en y después van a poder descansar un poco más en el práctico 9. Bueno, buena suerte.